El anarquista. Si tuvieras un libro como el diario de un adolescente rebelde mezclado con una colección de recetas para el caos, tendrías como resultado el libro de cocina del anarquista. Es una guía legendaria y controvertida que te enseña cómo causar problemas en una cocina llamada sociedad. William Powell, el autor, mezcló la naturaleza rebelde de Han Solo con la destreza culinaria de Gordon Ramsay. En lugar de preparar cupcakes, este libro te da recetas sobre cómo hacer dispositivos explosivos, ofreciendo guías paso a paso sobre cómo hacer bombas, armas y otros artilugios traviesos. Es como ese profesor de ciencias demasiado entusiasta que accidentalmente incendia el laboratorio durante un experimento divertido. Powell escribió esto durante la problemática década de 1970, una época en la que más personas pensaban en la rebelión y las revoluciones como resultado de la Guerra Fría. El problema con el libro de cocina del anarquista es que no es solo un texto teórico para adolescentes rebeldes, sino que tiene implicaciones en el mundo real, habiendo sido vinculado a varios actos de violencia y travesuras. Por lo tanto, las autoridades no estaban entusiasmadas con esta guía para el caos y otras cosas peligrosas. Mientras que los críticos lo ven como un peligro para la sociedad, los defensores lo ven como un campeón incomprendido de la libre expresión. Pero no puedes llamarlo una obra maestra literaria cuando ves a tu hijo convirtiendo un tubo en un bazooka. Los versos satánicos. Si ves este libro en una venta de garaje donde todo debe irse y lo compras pensando que te ayudará a invocar al diablo para algún trato infernal, te decepcionarás. No es una guía para llamar a demonios, pero es igual de controvertido en los círculos religiosos. Los versos satánicos comienza con dos tipos que sobreviven a una explosión de avión y de repente empiezan a brotarles alas y a experimentar alucinaciones. Se convierten en criaturas fantásticas, uno en un ángel y el otro en un diablo, como si fueran transportados a un juego de rol de fantasía. Gabriel, el personaje ángel, revive la vida del profeta Mahoma, y aquí es donde comienza la controversia. La reinterpretación del profeta en el libro muestra cómo Satanás añadió algunos versos en el Corán, convirtiendo básicamente algunas partes del libro más sagrado del Islam en obra del diablo. Fue visto como blasfemo porque ficcionalizaba a Mahoma e introducía nuevas interpretaciones controvertidas de la historia islámica, convirtiéndose en el Voldemort de los libros. No puedes ni mencionar su nombre sin levantar cejas. Debido a la controversia que lo rodea, las bibliotecas lo han escondido como si fuera un mapa que lleva a un tesoro escondido. En 1989, el ayatolá Jomeini de Irán emitió una fatua, una regla oficial del Islam que, esencialmente, era una sentencia de muerte, haciendo que el autor de este libro se convirtiera en un fugitivo, escondiéndose de los asesinos. Pero no solo fue por el contenido problemático, el efecto dominó fue la parte más aterradora, ya que provocó protestas, debates y reacciones violentas de la comunidad islámica. Los líderes religiosos pensaban que estaba burlándose de sus figuras sagradas. Imagina a alguien en tu fiesta tirando las cenizas de tu abuela. Así se sentían estos líderes religiosos con respecto a los versos satánicos. A pesar de su controversia, el libro sigue siendo muy comentado en círculos no religiosos, demostrando que aún puedes ser el alma de la fiesta, incluso si eres un aguafiestas. 120 días de Sodoma, escrito por el Marqués de Sade, es tan escandaloso que hace que 50 sombras de Grey parezca un cuento de Disney. El libro no solo está en la cima de la lista de cosas con clasificación R, sino que está fuera de los límites, cerca de una clasificación triple X en términos de obscenidad. El libro cuenta la historia de un grupo de hombres ricos que se refugian en un castillo, no para una educada fiesta de té, sino para entregarse a todas las fantasías depravadas conocidas por la humanidad, reuniendo a 9 chicos y chicas y sometiéndolos a 120 días de actos indescriptibles. Estás viendo cosas tan obscenas que incluso Johnny Sins no se atrevería a leer este libro. El Marqués de Sade, el autor, no se contuvo. Cada horrible acto sexual, desde el sadismo hasta el masoquismo, se sirve en este libro como un buffet de tabúes con una guarnición de indignación. Puedes pensar en él como un circo donde la moralidad da un paso atrás y se va de vacaciones para dar paso a la locura que se convierte en la nueva normalidad en esta historia. El libro cruzó la línea, convirtiéndose en una novela prohibida que podría darle un ataque al corazón a una monja y enviarla directamente a la sala de emergencias. El amante de Lady Chatterley. Es principios del siglo XX en la Inglaterra antigua y cada mujer está completamente cubierta desde los tobillos hasta el cuello.
Ver un poco de piel era el equivalente a ver una revista Playboy en esa época, pero aquí llega D.H. Lawrence con El amante de Lady Chatterley. Este libro prohibido viene con su justa dosis de tramas candentes y un toque de inmoralidad. La historia sigue a Lady Chatterley, atrapada en un matrimonio que haría que ver secar la pintura pareciera más emocionante, porque está casada con un hombre paralizado, incapaz de satisfacer sus necesidades y deseos femeninos. Esta dama no es del tipo que se queda sentada todo el día tejiendo. Ella anhela aventura, pasión y mucha de esa buena atención física, pero con su esposo incapaz de hacer nada, se zambulle de lleno en un romance con el guardabosques Melors. Este tipo es el típico hombre rudo que se ocupa de los bosques y parece estar en la portada de una revista de salud para hombres. Nada dice mejor las debilidades de una mujer que un tipo con abdominales de acero. Pero aunque podrías pensar que este ardiente romance en el bosque molestó a la gente sobre el libro, solo estás viendo la mitad de la historia. Lawrence escribió el libro para burlarse de la rígida estructura de clases de Inglaterra y de las normas sociales en una época en que apenas había diferencias entre una mujer de alta sociedad y una monja. Insultó los cimientos de la alta sociedad inglesa, hablando abiertamente de sexo y relaciones escandalosas mientras mostraba las diferencias entre personas de diferentes clases. Las 48 leyes del poder. Cuando combinas libros escritos por tu ex manipulador y un maestro de la estrategia social, obtienes las 48 leyes del poder de Robert Greene, que puede parecer un libro de autoayuda para ascender en la escalera corporativa del éxito, pero es lo suficientemente oscuro como para haber sido prohibido en muchos sistemas penitenciarios a nivel mundial. La idea es que el libro introduce diferentes maneras de usar estrategias y tácticas para el éxito, pero estos consejos no son los típicos de levantarse temprano, hacer ejercicio y anotar tus metas que obtienes en las habituales charlas TED. En cambio, te dicen cómo manipular a personas, lugares y situaciones para obtener lo que quieres. Por ejemplo, una de las leyes te dice que ocultes tus intenciones, la cual puede ser la guía perfecta para ser la persona más astuta en el trabajo. Otra ley te dice que dejes que alguien más haga el trabajo por ti. Básicamente, te dice que manipules a alguien para facilitarte la vida. Estas tácticas funcionan de maravillas en el despiadado juego de los tronos corporativos, donde o matas o te matan en el sistema de la escalera corporativa. Pero en la vida regular es como llevar un bazooka a una pelea de bolas de nieve, ya que es excesivo manipular a las personas en las interacciones diarias. Las escuelas y las prisiones han prohibido las 48 leyes del poder por miedo a convertir el comedor en una escena de Juego de Tronos. Las prisiones ya tienen muchos problemas que enfrentar. Desde narcotraficantes hasta asesinos, lo último que necesitan es convertir a sus internos en maestros de estrategias manipulativas. Lolita, de Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov es ese amigo que no puede guardarse sus fantasías para sí mismo. A menudo te cuenta sobre los sueños húmedos que tuvo anoche y cómo se muere por experimentar algunos placeres enfermizos. Normalmente, querrías mantener tus oídos tapados todo el tiempo, pero cuenta una historia tan buena que no puedes evitar escucharlo. Eso es lo que obtienes de Lolita, el libro de Nabokov. El libro sumerge a los lectores en la mente de un personaje llamado Humbert, un tipo retorcido obsesionado con una niña de 12 años llamada Dolores, también conocida como Lolita. Es como ver un accidente de tren en cámara lenta, porque sabes que la moralidad de Humbert está destinada a estrellarse y arder. Imagina decirle a tu familia que estás leyendo un libro sobre un tipo que ve a una niña como una ninfa seductora a la que no puede resistirse. Puede ser una obra maestra literaria en términos de escritura y narrativa, pero no puedes aceptar las ideas retorcidas que rodean una historia sobre un hombre adulto enamorado de una chica que apenas es adolescente. La escritura de Nabokov no solo aborda la pedofilia de manera incómoda, sino que también explora cómo Humbert se convierte en una especie de payaso trágico que tropieza constantemente con sus propias malas decisiones y te encuentras extrañamente inclinado a apoyarlo. A lo largo de la historia, te da un vistazo a los rincones más oscuros de su mente mientras trata de justificar su obsesión. La genialidad del escritor reside en cómo te hace retorcer de incomodidad mientras admiras sus habilidades literarias. Esto te lleva a admirar algo que no deberías estar admirando, lo cual puede ser peligroso para una sociedad que quiere que sus niños sean simplemente niños y no símbolos sexuales. Es como si estuvieras introduciendo pornografía a un monje, lo que podría afectar su moralidad de manera irreversible. Un mundo feliz.
Digamos que vives en un mundo donde todos son felices, un poco demasiado felices. Eso es lo que obtienes en un libro donde todos están obligados a mantenerse en línea con poca o ninguna esperanza de salir de esa burbuja. El libro de Aldous Huxley, Un mundo feliz, describe una sociedad donde las personas en este nuevo mundo se ven obligadas a engancharse a una píldora de felicidad llamada soma, que las hace felices, suprimiendo las emociones profundas. También es un mundo donde la sociedad tiene una línea de ensamblaje completa, produciendo bebés como si fueran zapatos de diseñador. Te asignan a una casta como si fuera una ceremonia de selección en Hogwarts. El gobierno incluso controla tu vida amorosa. Es como si controlaran tu cuenta de Tinder, deslizando hacia la izquierda hasta que encuentran una persona que sería compatible contigo, obligándote a casarte con ella. Imagina un mundo donde la sociedad funciona con consumismo, gratificación instantánea y control tecnológico. ¿Te suena familiar? Es como nuestras vidas, pero con más drama. Tenemos teléfonos inteligentes y redes sociales que nos mantienen perpetuamente distraídos, igual que los personajes de la novela. Los algoritmos nos dicen qué pensar y sentir, algo así como el espectáculo de marionetas del gobierno en el libro. Es como vivir en una comedia distópica donde el chiste final es nuestra propia vida. Los gobiernos de todo el mundo miraron este libro y dijeron: este tipo Huxley podría estar en lo cierto. No queremos darles ideas a nadie. Es como si temieran que pudiéramos intercambiar la libertad por la conveniencia que la gente obtiene en un mundo feliz. Naturalmente, encontró su lugar en la biblioteca prohibida de libros tabú, pero por cómo van las cosas, Un mundo feliz parece más una advertencia que ya ha predicho el futuro para nosotros. ¿Quién sabe qué hará Neuralink de Elon con nuestros cerebros algún día? Rebelión en la granja. Rebelión en la granja de George Orwell te coloca en una vieja canción de cuna sobre el viejo McDonald que se vuelve más oscura. Los animales de esta granja se hartaron de que los humanos los mandaran. Finalmente los echaron y comenzaron a dirigir las cosas por sí mismos. Sin humanos, sin problemas, ¿verdad? Eso suena como un gran lugar para que Porky y sus amigos vivan, pero el libro de Orwell arremetió contra la sociedad a través de su cuento esponjoso de Política en el Corral. La historia gira en torno a cómo los cerdos de la granja finalmente tomaron el poder, convirtiéndose en los nuevos jefes. Así que, de decirle a las gallinas y a todos los demás que todos los animales son iguales, estos chanchos pensaron que eran mejores que todos los demás, ocupando el lugar de los humanos como los nuevos opresores. Convirtieron la granja en un corral de opresión e inequidad. En otras palabras, Orwell estaba contando una historia sobre cómo las revoluciones que intentan devolver el poder a la gente solo conducirán a nuevos dictadores que surgirán. El libro es una sátira que se burla de los líderes hambrientos de poder que prometen igualdad, pero deciden que merecen más que los demás. Los gobiernos que vieron lo que Orwell estaba tratando de hacer sintieron que Rebelión en la granja no solo estaba aireando sus trapos sucios, sino también exhibiéndolos para todos. Temían que pudiera inspirar a la gente a empezar a ver a sus líderes como menos nobles corceles y más como cerdos. Si crees que tienes animales de granja o mascotas que aparentemente están tramando tu caída, podrías querer compartir tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Las uvas de la ira. Podrías pensar que un libro sobre uvas es tan saludable como morder un racimo de fruta dulce. Sin embargo, Las uvas de la ira de John Steinbeck te hace pensar que estás comiendo uvas agrias que podrían torcerte la cara al instante. Primero, el libro pone en el centro de atención las desgracias de la familia Joad de la manera más desfavorable posible. Ambientado durante la Gran Depresión, es como si Steinbeck hubiera decidido retratar a los agricultores como los villanos del mundo agrícola, completos con bigotes siniestros y miradas sombrías. En lugar de ser tus amigables productores de alimentos del vecindario, los convirtió de héroes de la granja en aguafiestas, haciendo que pareciera que cosechaban ceños fruncidos en lugar de papas. El lenguaje y los temas del libro eran tan jugosos como uvas demasiado maduras. Había muchas escenas de violencia, duras realidades y vulgaridades que eran demasiado sensibles para la mente del estadounidense promedio de los años 40. Los lectores conservadores habrían querido ir a la iglesia a confesar que leyeron Las uvas de la ira. Como tal, las autoridades temían que el libro pudiera corromper las mentes de los inocentes y los jóvenes, convirtiendo sus cerebros en una caótica ensalada de frutas de pensamientos rebeldes. Además, existía la creencia de que el libro parecía poco estadounidense. Criticaba el capitalismo, pareciendo un poco demasiado rojo para la comodidad en una época en que los estadounidenses temían la propagación del comunismo.
Matadero 5. Lo primero que suelen escuchar las personas que han oído hablar de Matadero 5 de Kurt Vonnegut es que es ese libro sobre viajes en el tiempo y extraterrestres. Pero hay una razón más profunda por la cual esta novela se encontró en la dimensión de los libros prohibidos. Básicamente, trata sobre un soldado que se perdió tanto en el tiempo que viajó de una era a otra, jugando a la rayuela a través de la historia, pero con explosiones. En un momento, es un prisionero de guerra en Dresde, Alemania, durante su infame bombardeo, y el libro lo retrata de la peor manera posible. Escrito durante la Guerra Fría, cuando el gobierno intentaba convencer a todos de que luchar contra los comunistas era tan estadounidense como el pastel de manzana, este libro era el equivalente literario de alguien vistiendo una camiseta de Haz el amor y no la guerra en un desfile militar. Probablemente las autoridades pensaron que era un manifiesto hippie encubierto, alentando secretamente a la gente a cambiar sus rifles por margaritas. Algunos lectores encontraron el libro insoportable porque Vonnegut mezcló audazmente el miedo existencial con el humor negro. La gente no estaba preparada para ese tipo de comedia, especialmente cuando las cosas se volvían un poco demasiado reales para los lectores. Así que la prohibición del libro se debió principalmente a su audaz mezcla de sátira, ciencia ficción y verdades incómodas. En el gran teatro de la literatura es la obra que hace que la gente cuestione lo que vio y reconsidere sus creencias. Y durante los años 70 no era lo que el gobierno quería que la gente sintiera. El hombre invisible, escrito por Ralph Ellison. Durante la década de los 50, el libro era tan ruidoso que era como llevar una máquina de karaoke a una fiesta de mimos. Le encantaba profundizar en la identidad racial y la invisibilidad social mientras exponía secretos sucios y temas que antes se consideraban tabú. La exploración del libro sobre raza e identidad agitó las aguas durante una era en la que los negros aún eran ciudadanos de segunda clase. Nadie quería leer un libro con una conferencia sorpresa sobre política si esperaban una fiesta, y de eso se trataba El hombre invisible. Es como si te dieras cuenta de que tu programa de televisión favorito es en realidad un documental sobre un tema aburrido, como los residuos industriales. Luego están el lenguaje y los temas que eran un poco demasiado para la mente de los años 50. El libro aborda la violencia, la explotación y la discriminación, lo cual solía ser tan incómodo como hablar de tu novia inexistente en medio de una cena familiar. Era un poco demasiado crudo y honesto, haciendo que todos cuestionaran todo lo que sabían sobre la sociedad. La naturaleza vulgar de la novela obligó a las escuelas a expulsarlo rápidamente de sus bibliotecas, convirtiendo a El hombre invisible en un libro invisible.